Bueno, muchachos, vamos a ver el rectificador. En la fuente de alimentación, la parte del rectificador, que es muy sencillita. Ahí os podéis encontrar rectificador, ¿qué es? El rectificador es el que rectifica el mal, es como un superhéroe, mata lo negativo. Vale, quedaos con esto, mata lo negativo, las ondas que vienen del transformador, a veces positivas, a veces negativas, pues la parte negativa las mata, las rectifica, solo positivas, vale, las pone bien, solo positivas. Hola, les presento un diodo. Claro, este no es un diodo de verdad, es en realidad su símbolo eléctrico. Estos sí son diodos de verdad, y todos ellos cumplen la misma función: permitir el flujo de corriente en un solo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si aparece un flujo de corriente en el sentido opuesto, los diodos no lo dejarán pasar. Pero, ¿hacia dónde permiten el flujo de corriente? Bueno, primero conozcamos sus partes. Los diodos tienen dos partes, un ánodo y un cátodo. El cátodo siempre está simbolizado por una pequeña rayita. Los diodos permitirán el flujo de corriente desde ánodo a cátodo, mientras que desde cátodo a ánodo no se permitirá el flujo y se bloqueará. Pero las cosas se vuelven aún más interesantes cuando aplicamos corriente alterna. Como ya sabemos, la corriente alterna cambia constantemente de polaridad. Por ende, cuando hacemos pasar corriente alterna a través de un diodo, el diodo solo deja pasar la corriente cuando ésta va en el sentido correcto, mientras que cuando va a la inversa, el diodo no deja pasar nada. Por lo que si hacemos un gráfico de voltaje versus tiempo, veremos algo más o menos así. Rectificar es pasar de corriente alterna a corriente continua. Y la forma más simple de hacer esto, que no la mejor, es con un único diodo. El diodo es el más simple de los elementos semiconductores. Lo que hace es dejar pasar la intensidad de corriente cuando viene en un sentido e impedir su paso en el sentido opuesto. Aunque los diodos no cumplen la ley de Ohm, siguen el mismo criterio sobre su polaridad que los elementos resistivos. Esto es, son elementos que sacan energía del circuito, es decir, son elementos pasivos, y por tanto, la corriente les entra por el borne positivo y les sale por el borne negativo. La diferencia con los elementos resistivos es que, a diferencia de estos, sí tienen polaridad. Si cogemos una resistencia y le metemos corriente de izquierda a derecha, el borne de la izquierda es el positivo y el de la derecha el negativo. Y si a esa misma resistencia, sin tocarla, le metemos corriente de derecha a izquierda, automáticamente el borne de la derecha pasa a ser el positivo y el de la izquierda el negativo. Esto es así porque no tienen polaridad. Los dos lados de las resistencias son exactamente iguales. Cuál sea el positivo y cuál el negativo depende de a qué estén conectadas. En cambio, un diodo sí tiene polaridad. El borne positivo siempre es el positivo y el negativo siempre es el negativo. Esto nos lleva, la mitad de las ocasiones, a un conflicto. Cuando conectamos el diodo de tal manera que la corriente intenta entrar por el borne positivo y salir por el negativo, el diodo, educadamente, deja pasar a la corriente. Se comporta como un circuito cerrado. Pero, cuando la corriente intenta atravesarlo en sentido inverso, es decir, quiere entrar por el borne negativo y salir por el positivo, el diodo se comporta como un circuito abierto y no le deja pasar. Vamos con el puente de un diodo. En este esquema tan simple, solo he puesto en la entrada una fuente de tensión alterna, en la salida una resistencia para completar el circuito y en medio un diodo. Como la fuente de tensión es alterna, la mitad del tiempo meterá corriente en el circuito en un sentido y la otra mitad del tiempo en el otro sentido. Cuando coincida que la corriente que intenta entrar al diodo lo hace por el borne positivo, el diodo le dejará pasar, y esa corriente llegará a la salida exactamente igual que era en la entrada. Pero en los momentos en que la corriente intenta entrar al diodo por el borne negativo, el diodo no dejará pasar la corriente, y la salida se quedará a cero. El resultado de todo esto a la salida del circuito es una señal en corriente continua, porque en todo momento es o positiva o negativa. Pero una corriente continua muy mala, porque su valor no es estable. Está dando pulsos de tensión. A esto llamamos corriente continua pulsante. Le llama así porque una de las funciones que realiza es el de poder rectificar el voltaje.
Aquí en la siguiente imagen podemos ver un circuito formado por un diodo y una resistencia. En la parte izquierda tengo el voltaje que le está entrando al circuito. Fíjense que es un voltaje alterno que va oscilando entre positivo y negativo. Cuando la onda positiva le llega al diodo, este se polariza directamente, y al polarizarse directamente deja pasar todo el ciclo positivo. Podemos ver el resultado en la imagen derecha. En cambio, cuando la onda es negativa, el diodo se polariza inversamente, y al polarizarse inversamente no deja pasar nada de esa onda negativa. Entonces, como el diodo está polarizado de esa manera, lo que yo voy a tener a la salida es una señal con solamente los ciclos positivos. Fíjense que no deja pasar ninguno de los ciclos negativos. Es bien fácil reconocer estos diodos en las placas electrónicas. Aquí yo tengo una placa electrónica donde está encerrado a través de unos ciclos rojos los diodos. Fíjense que en un lado tiene una franja de color blanco, que ese me indica que es el cátodo, ese pin, y por ende el otro pin llega a ser el ánodo del diodo. Aquí tengo otra placa donde están encerrados en unos círculos rojos todos los diodos que consta esta placa electrónica. Fíjense que existe de diferentes tamaños. El tamaño, cuanto más grande es, soporta más corriente, trabaja con mayor corriente, y cuanto más pequeños son, trabajan con menos corriente. Fíjense que todos en algún lado tiene una franja blanca que me indica que ese es el cátodo del diodo, y el otro pin llega a ser el ánodo del diodo.